Elegir el monitor perfecto para tu setup gamer este 2025 puede parecer una decisión complicada con tantas opciones en el mercado. Desde diferentes tipos de paneles, resoluciones y tamaños es fácil sentirse abrumado. Pero no te preocupes porque en este vídeo te voy a guiar paso a paso para que encuentres el monitor ideal según tus necesidades y presupuesto. No voy a comentar modelos en específico porque el stock y los precios cambian constantemente y además pueden variar muchísimo dependiendo del país. Pero sí os voy a dar los puntos clave y los aspectos que yo tengo en cuenta a la hora de seleccionar un monitor. Y si quieres reviews más detalladas sobre monitores, te recomiendo el canal de eMarts, que hace un trabajo excelente analizando monitores y otros periféricos. Cuando hablamos de monitores, una de las decisiones más importantes es el tipo de panel del monitor. Actualmente hay varias tecnologías disponibles, cada una con sus ventajas y desventajas. Vamos a repasarlas brevemente para que puedas decidir cuál es la mejor elección para ti. Primero tenemos tres tecnologías LCD. Tenemos TN, VA e IPS. Los monitores TN de ventajas tienen que son los más baratos en el mercado de forma general y tienen tiempos de respuesta extremadamente rápidos, lo que los hace ideales para esports, para juegos como el Counter-Strike, Apex o Fortnite. Y las desventajas de estos monitores es que tienen ángulos de visión limitados y colores menos vibrantes que otros paneles. Después tenemos los paneles VA, que sus ventajas es que tienen un excelente contraste, lo que los hace ideales para juegos con escenas oscuras. Y también son monitores con una buena relación calidad-precio. Y las desventajas son que tienen tiempos de respuesta bastante más lentos, lo que puede causar ghosting en juegos rápidos. Y los ángulos de visión de estos monitores son algo limitados en comparación con los IPS. Y ahora, hablando de los IPS, de ventajas tenemos colores vibrantes y precisos, con unos ángulos de visión amplios, perfectos para setups compartidos o multitarea, y son ideales para gaming, edición de vídeo y un uso general. Y las desventajas son que tienen un contraste más bajo que los monitores VA y como norma general son más caros que los TN y los VA. Y ahora hablemos de los tres tipos de paneles LED, que tenemos los OLED, los mini LED y los micro LED. Las ventajas de los OLED son que tienen autoluminiscencia, es decir, que no requieren retroiluminación, lo que les permite tener negros perfectos, sin ningún tipo de fuga de luz. Tienen un contraste excelente y colores vibrantes. Pueden ser monitores extremadamente delgados y flexibles, lo que los hace perfectos para pantallas curvas o enrollables. Y tienen un consumo de energía bastante bajo, especialmente en escenas oscuras. Y las desventajas son que tienen una vida útil limitada. Están hechos con materiales orgánicos que pueden degradarse, especialmente el color azul. Tienen un brillo limitado en comparación con otras tecnologías como mini LED y micro LED. Tienen un riesgo de retención de imagen, lo que se llama burn-in, que los píxeles pueden desgastarse de manera desigual con el tiempo. Y tienen un coste elevado, que aunque haya disminuido un poco, siguen siendo más caros que las tecnologías tradicionales LCD. Después tenemos los mini LED, que tienen un mejor control de las zonas oscuras con una retroiluminación más detallada que los monitores LCD tradicionales, gracias a sus diminutos diodos. Tienen un mayor brillo, lo que los hace ideales para contenido HDR. Tienen un menor coste que los monitores OLED, especialmente en las pantallas grandes, y es una buena transición en comparación con los LCD tradicionales. Y de desventajas tenemos que no es autoluminiscente, es decir, que depende de la retroiluminación, lo que provoca fugas de luz y negros menos puros. Son más gruesos que los OLED debido a la necesidad de retroiluminación, tienen menor precisión de los píxeles en comparación con OLED y micro LED y tienen un coste superior a los LCD tradicionales, aunque sean más baratos que los OLED. Y por último tenemos los micro LED, que de ventajas tenemos autoluminiscencia, que como los LED ofrecen negros perfectos y un alto contraste, tienen un brillo mucho más brillante que los OLED, tienen mayor durabilidad ya que están hechos de materiales inorgánicos, por lo que son más resistentes al desgaste y a condiciones extremas, son más eficientes que los OLED y los mini LED, tienen mayor escalabilidad ya que se pueden crear pantallas de cualquier tamaño uniendo píxeles LED microscópicos y tienen una larga vida útil, ya que están hechos con materiales inorgánicos. Y las desventajas es que tienen un coste extremadamente alto, ya que es una tecnología aún en desarrollo con una producción en masa limitada. Tienen una complejidad técnica, son difíciles de fabricar y ensamblar a nivel de píxeles. Y ahora mismo hay poca disponibilidad. Están limitados a productos de lujo o prototipos. Y después de revisar todas estas opciones, de los tres tipos de paneles LCD me quedaba con los IPS. En mi opinión son perfectos para la mayoría de usuarios, ya que ofrece una gran calidad de imagen, buena versatilidad y precios razonables. Pero si tú quieres otra tecnología de panel por el uso en específico que le vas a dar, tanto TN como VA también tienen sus ventajas. Y de los monitores LED, mini LED es una solución transitoria, mientras que OLED y micro LED compiten por liderar el futuro.
futuro. OLED actualmente domina el mercado de la gama alta, pero microLED, una vez se superen los retos de producción, podrá convertirse en la tecnología dominante. Y ahora, ¿qué tamaño de monitor necesitas? El tamaño del monitor depende muchísimo de tu espacio y de tu setup. Como norma general, mis recomendaciones son las siguientes. De 24 a 27 pulgadas son monitores perfectos para 1080p. De 27 a 32 pulgadas me parecen ideales para 1440p, donde el extra de resolución es realmente notable. Y de 27 pulgadas o más, también recomiendo los monitores 4K, especialmente si buscas una experiencia muy inmersiva, con un detalle muy extremo de las imágenes. Y recuerda que elegir el tamaño adecuado depende también de tu distancia al monitor. Si vas a estar muy cerca de este, un monitor grande puede ser incómodo, mientras que si estás lejos, un monitor pequeño te hará perder detalles. Y ahora hablemos de la resolución, que es uno de los temas que más da para hablar porque también depende de nuestro hardware. Primero, 1080p. Es perfecto para presupuestos ajustados y hardware de la gama de entrada, pero 1440p es la resolución que yo recomiendo para casi todo el mundo. Ofrece un equilibrio perfecto entre calidad visual y rendimiento, y tampoco se necesita un hardware muy caro para poder jugar en esta resolución, tal y como os mostraré más adelante. Y después tenemos 4K, que solo te lo recomiendo si tienes hardware potente o buscas una experiencia de gama alta para productividad y juegos. Para darte una idea, la diferencia de píxeles entre estas resoluciones es muy notable. En 1080p tenemos 2 millones de píxeles, en 1440p sube a más de 3,6 millones, casi el doble de 1080p, pero es que 4K en cambio tiene más de 8 millones de píxeles, lo que supone un salto enorme y por eso se requiere muchísimo más rendimiento de hardware. Después, un punto bastante rápido es el tema de la tasa de refresco del monitor. Yo recomiendo 144 Hz para arriba, pero ten en cuenta que si compras un monitor de 240 o 360 Hz, necesitas un hardware capaz de sacarte 240 o 360 FPS a los juegos que quieras jugar a esa tasa de refresco. Y ahora hablemos de por qué insisto en que 1440p es la resolución perfecta para 2025. No solo se mejora la calidad visual respecto a 1080p, sino que hardware más antiguo también puede dar un buen rendimiento en esta resolución. Ahora os voy a enseñar una prueba de rendimiento que hice en 1440p de un 10400F con una 2060 Super, que era el ordenador que yo tenía a principios del año pasado. Y como vemos en Modern Warfare 3 en 1440p en modo rendimiento, con todos los gráficos en bajo, como veis obtenemos una tasa de refresco sobre los 150 FPS, 140, 150, depende de lo que haya en pantalla. Pero como veis, un rendimiento de más de 130 FPS es más que suficiente para poder jugar a shooters. No sería lo más fluido como obtendríamos en 1080p con 240 Hz, pero es una tasa de refresco que para shooters yo ya considero que está bastante bien. Y eso era con los gráficos en bajo, así que ahora vamos a ver con los gráficos en alto cuál es el rendimiento que obtenemos. Y como veis, en 1440p con una 2060 Super estamos sobre los 80 FPS. Evidentemente, Modern Warfare 3 no es un juego tan exigente como podría ser Black Myth Wukong, pero tened en cuenta que es una 2060 Super, que no tiene frame generation. Si jugáis a Black Myth Wukong, por ejemplo, con una 4060, utilizando el DLSS y frame generation, podéis jugar perfectamente en 1440p a más de 60 FPS. Y aquí tenéis un ejemplo, una 4060 con el DLSS y frame generation activado, obtenemos de media 80 FPS en Black Myth Wukong con una 4060. Hay que tener en cuenta que no tenemos el Ray Tracing activado, pero es que en una tarjeta gráfica con 8 GB de la gama de entrada, poder tener este rendimiento en 1440p ya me parece algo perfecto. Y sin ningún tipo de duda, prefiero jugar en 1440p sin Ray Tracing que en 1080p con Ray Tracing. Y ahora vamos a ver el rendimiento en Hogwarts Legacy con todo en Ultra y DLSS activado con mi 2060 Super. Y como veis, estamos en la arena, que no es una zona muy iluminada, por lo que el rendimiento es un poquito mejor, pero es que estamos obteniendo por encima de los 60 FPS. Y como veis, en una zona como Hogsmeade estamos sobre los 50 FPS. Evidentemente es una zona muy iluminada y a una 2060 Super le cuesta muchísimo más. Pero es que es eso, es una 2060 Super. Esto, una 4060, te lo mueve sin problemas en 1440p a más de 60 FPS. Y es por esto que digo que la 4060 y la RTX 7600 se pueden usar para jugar en 1440p sin ningún tipo de problema. Me hizo muchísima gracia todos los comentarios que recibí en el TikTok que os dejo en pantalla, porque había muchísima gente llorando en los comentarios diciendo que la 4060 y RX 7600 son gráficas para 1080p. Evidentemente su marketing es que está enfocado a 1080p, pero eso no significa que no sean gráficas que no se puedan utilizar en 1440p. Se pueden utilizar sin ningún tipo de problema, incluso teniendo 8 GB de
RAM. Los 8 GB de VRAM pueden ser un factor bastante limitante, sobre todo de cara a futuro, pero como habéis visto, con una 2060 Super se puede jugar sin problemas, así que con una 4060 y RX 7600 también se puede hacer de forma sobrada. Y en resumen, al elegir un monitor en 2025, lo más importante es encontrar un equilibrio entre resolución, tipo de panel, el tamaño y sobre todo tus necesidades personales. Si buscas algo básico y más asequible, 1080p hoy en día sigue siendo perfecto, pero para la gran mayoría de los gamers recomiendo 1440p y ya os digo que se nota muchísima diferencia ya que tenemos el doble de píxeles. Yo pasé de 27 pulgadas 1080p a 27 pulgadas 1440p y se nota una barbaridad. Todo aquel que os diga que no es o que tiene mal la vista o que no lo ha probado. Y se nota aún más si saltamos a 4K, pero esto ya lo recomiendo solo para los entusiastas. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si tienes dudas o si quieres compartir qué monitor tienes tú, déjamelo en los comentarios. Y ya para acabar, quiero recordarte que si te gustan los contenidos detallados y las guías definitivas como la que acabas de ver, te invito a unirte a nuestra comunidad. A la derecha puedes suscribirte y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad que pueda transformar tu setup. Y a la izquierda te dejo un vídeo que será de tu interés. Así que te veo ahí. Hasta ahora.